Vamos a empezar hablando un poquito de lo que es DAFO y cómo lo podemos aplicar tanto a nuestro negocio como casi a nuestro cualquier tipo de proyecto, nuestro proyecto vital, nuestro proyecto empresarial. DAFO es una herramienta que nos va a servir para analizar una serie de elementos que ahora vamos a ver cuáles son y cómo se realiza. Y también nos va a servir para confrontar esa información que recibimos y que obtenemos del análisis y plantear una estrategia. Siempre que hablamos de planteamientos de estrategia, lo hacemos, pues bueno, un poquito para que al final lleguemos a nuestra meta, ¿no? Siempre que hay un planteamiento de estrategia es porque hay detrás, pues, a ver qué me sale por aquí el chat. Tenemos también, pues bueno, una hoja de ruta que hay que seguir para poder conseguir nuestros objetivos. Mirar, los elementos estructurales del análisis DAFO sería un poco en qué consiste. Básicamente es una herramienta que nos va a servir para analizar, como os comentaba, 4 entornos que son clave en cualquier funcionamiento de un comercio o de un proyecto empresarial. Este análisis se va a realizar para trazar una estrategia, es como una especie de hoja de ruta, que nos va a permitir alcanzar unos objetivos que anteriormente los vamos a tener que fijar. Cuando nosotros nos planteamos hacer un análisis DAFO, también se llama a este análisis FODA, se cambian las letras del acrónimo que lo forma. Ahora veremos qué significa la D, la A, la F y la O. En cualquier caso, como os comentaba, antes de empezar a trabajar con esta herramienta, tenemos que tener claro cuál va a ser el objetivo del que voy a partir. Luego, a lo largo del desarrollo de la misma, bueno, pues podemos caer en cosas que a lo mejor en un principio pues no las habíamos tenido en cuenta. Y puede variar o puede virar un poquito la intención o incluso la hoja de ruta que me va a conseguir alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer antes de empezar a utilizarla e incluso antes de ello empezar a explicarla, tener claro que si queréis utilizarla tenéis que hacerlo siempre en base a un objetivo. Puede ser un objetivo, un macro objetivo, algo pues muy complejo, o puede ser un objetivo que corresponda al micromundo que, por ejemplo, podemos tener en una tienda y que cuando nos ofrecen un nuevo producto en nuestro surtido comercial, pues la podemos aplicar para, bueno, para intentar ver si al final eso pues nos va a hacer algo positivo o al final pues nos puede ayudar a decidirnos pues bueno, que no es el momento. En cualquier caso, primero, la fijación de objetivos es base para poder hacerla correctamente, porque si no, pues empezamos a divagar y si no tenemos claro cuál es el objetivo, pues difícilmente vamos a poder, bueno, pues fijar y anclar esos pasos que al final van a llegar a que, bueno, ese objetivo pues lo pueda hacer perfectamente. Una vez que hemos realizado este análisis de estos 4 variables que va a tener el entorno DAFO y que ahora vamos a empezar a ver, es lo primero que vamos a ver, vamos a confeccionar lo que se llama DAFO cruzado y hace referencia básicamente a la matriz. Fijaros, cuando hablamos de DAFO, hablamos de analizar, por una parte, 4 entornos, pero luego esos 4 entornos me van a servir como si fueran unos ingredientes para generar ese análisis, esa matriz, ese DAFO cruzado. Ahí en ese DAFO cruzado es donde yo voy a tener esas estrategias marcadas y veremos que cada una de las partes de la matriz me va a ayudar pues, a fijar unos objetivos concretos. Con un DAFO cruzado lo que yo tengo es un diagnóstico. Ese diagnóstico ha salido de esos análisis y bueno, esas cavilaciones que he ido haciendo anteriormente. O sea, lo primero, fijamos objetivos. Lo segundo, tenemos que analizar esos objetivos. Y lo tercero, hay que elaborar esa matriz y hay que generar ese DAFO cruzado que también lo vamos a ver. Bueno, este diagnóstico, este último paso, pues bueno, va a establecer y va a ser la hoja de ruta que nos va a permitir alcanzar esos objetivos. Mirad, el DAFO tiene muchas ventajas y además hay bastantes herramientas en marketing y que la podemos aplicar al comercio que nos pueden ayudar a testear un poco cuál es nuestro entorno, cómo está trabajando nuestro producto en ese entorno, cuáles son nuestros clientes. Bueno, pues os he comentado antes un poquito
lo he comentado con uno de vuestros compañeros, si había trabajado el análisis CAME, que es un poco lo mismo. Lo que pasa que aquí corregimos, afrontamos, mantenemos, explotamos. De alguna forma, lo que tenemos que entender es que estas herramientas de estrategia tienen mucho que ver con lo que nosotros rascamos de nosotros mismos y de nuestra empresa o de nuestro proyecto, en este caso. Es donde más información vamos a recabar. Este análisis para mí tiene una ventaja principal y es que es muy sencillo. Hay otros modelos de negocio que ya son más complejos cuando queremos saber pues, si una empresa o un modelo de negocio pues bueno, puede desarrollarse bien. Hay un modelo que es el modelo Canvas, que nos ayuda incluso pues, con cuentas, con nuestros partners, nos ayuda a poner, digamos, un entorno virtual. Antes de, si yo quiero abrir una empresa, ¿cómo puedo saber si puede funcionar o no? Bueno, Canvas en este caso sería un modelo muy acertado. Pero si lo que quiero es algo pues, un poco más focalizado, o esto va también enfocado por la situación que nos está tocando vivir. De repente pues nos vemos inmersos en una crisis sanitaria que bueno, al final pues a todo el mundo nos va a afectar de una u otra forma. Yo creo que es muy interesante poder valorar y poder saber si queremos hacer ese análisis, por dónde puedo empezar. Este análisis lo podemos trabajar en cualquier tipo de gestión, de empresa, independientemente si su tamaño es un tamaño, una macro, una micro, por supuesto, también en áreas de negocio concretas. A lo mejor tengo un proyecto y resulta que bueno, pues de 5 cosas a tener en cuenta, hay una que me falla un poquito o no la tengo del todo desarrollada. Bueno, pues podemos sobre ese área en concreto focalizar y tratar de hacer y de aplicar este tipo de estrategia. El primer paso que debemos de dar es describir cuál es la situación actual y tenemos que identificar cuáles son las estrategias, ahora vamos a ver cómo se hace esto, los cambios que se producen en el mercado y nuestras capacidades y limitaciones. Sería un poco la esencia de lo que es un DAFO. Bueno, vamos a ir hablando un poquito de ese acrónimo que os he dicho antes y que nos va a permitir, pues bueno, un poco como veis en el dibujo, llegar hasta esa idea, ¿no? Hasta ese eureka. Es la esencia del análisis, trabajar un mapa en el cual se van a establecer 4 ámbitos que son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de la organización, del proyecto, del área en el cual quiero focalizar. Esa matriz DAFO es un análisis con estos 4 variables. Tengo un análisis interno y un análisis externo del entorno en el que se va a desarrollar la actividad. Con lo que voy a tener, digamos, una fotografía de esos 4 ámbitos y luego ese DAFO cruzado, esa matriz DAFO, lo que me va a permitir es como si yo los metiera en una coctelera y al final me diera estrategias para que refuerce ese problema o una hoja de ruta que me diga qué tengo que solucionar, qué tengo que cuidar porque lo hago bien y también en las oportunidades que tengo que fijarme para que no se me pasen de largo y no me dé cuenta. Bueno, mirad, quería mostraros este pequeño esquema y bueno, como indico, si os fijáis, las letras que componen el acrónimo DAFO nos dan muchas pistas de los elementos que tenemos que analizar. Siempre estamos hablando de que nosotros antes tenemos que tener, pues bueno, focalizado ese análisis. ¿Para qué voy a analizar las debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades si no tengo el foco puesto en un problema o no quiero entender que hay que hacer ese estudio? Lo primero que tengo que hacer es centrarme en lo que me gustaría trabajar. Si os dais cuenta, DAFO, como os decía, coge cada una de la primera letra, bueno, debilidades y fortalezas pertenecerían a lo que sería el análisis interno y es un poco hacer un estudio y una reflexión de nuestro modelo de negocio, de nuestro proyecto. Es un poquito saber y tener muy claro, para esto, por supuesto, hay que ser 100% sincero con uno mismo, cuáles son los puntos débiles en los que tanto mi proyecto como mi comercio hace aguas. Pueden ser muchos, vamos a poner ejemplos, pero cada modelo de negocio va a tener unas debilidades y cada modelo de negocio va a tener unas fortalezas. No hay establecido, digamos, unos parámetros generales para una macroempresa o para una microempresa o para un proyecto personal o para un proyecto de marketing. Realmente, cada uno en un momento dado va a tener unas debilidades y va a tener unas fortalezas. Hay que saber cuáles son cada una de ellas. Las debilidades, vamos a ver
cómo las podemos trazar para intentar reforzarlas e incluso que desaparezcan, y las fortalezas nos estaríamos refiriendo a lo que estoy haciendo bien, ¿no? ¿Cuál es mi, digamos, por lo que vienen en el caso de un comercio, por ejemplo? Es una buena pregunta hacerse en este apartado, en este ámbito, ¿por qué vienen los clientes a mi tienda? ¿Qué es lo que les ofrezco yo que es diferente a la competencia? Y bueno, pues las debilidades podría ser, pues, por ejemplo, que me han puesto al lado o el comercio electrónico está vendiendo un producto que yo también tengo en el surtido comercial y bueno, como yo no tengo tienda online, pues por ahí están haciendo aguas y se me está yendo un poquito ese nicho de mercado tan interesante. El análisis externo, las amenazas y las oportunidades, sería un poquito en el entorno en el que está situada la empresa o el proyecto y sería analizar lo que hay fuera, ¿no? En este caso, por ejemplo, una amenaza y puede ser también una oportunidad. Hay veces que sí somos capaces de analizar cuál es la amenaza que nos está haciendo frenar o que está acechando, si somos capaces de anteponernos antes de que llegue esa amenaza, pues a lo mejor podemos convertirla en una oportunidad o simplemente la podemos neutralizar. Las amenazas y las oportunidades generalmente nosotros pues no las vamos a poder controlar, no las generamos nosotros, nos vienen impuestas por una situación que, bueno, a la que nos tenemos que adaptar. Sin embargo, las debilidades y las fortalezas sí que en cierta forma las creamos y las destruimos o las neutralizamos nosotros. Ahora vamos a ver cómo se van haciendo unas y otras. Mirad, antes de empezar vamos a ver cuáles son las ventajas que nos da DAFO. Este semáforo que veis aquí en la diapositiva, parar, pensar, actuar, sería un poquito lo que nos hace clic cuando hay un problema o tenemos un comercio pues que de repente vemos que bajan las ventas o de repente vemos pues que nuestros clientes con las mismas técnicas de fidelización que utilizamos pues no nos están respondiendo como estamos acostumbrados. O por ejemplo cuando quiero embarcarme o quiero empezar un nuevo proyecto o incluso dentro del nuevo proyecto quiero ampliar, tengo un comercio, me va bien, digo, voy a hacer una ampliación. No significa que nosotros, cuando utilizamos una herramienta de análisis como es DAFO, nos estemos refiriendo... ¿Lo tenemos escaneado eso? Sí, lo escaneé, lo voy a subir al Facebook. Que había que mandarlo a Gonzalo también, ¿no? Ay, espera, que se me está metiendo un audio, no sé... Bueno, continúo. Mirad, os comentaba, cuando se trabaja una herramienta de este tipo, no significa que sea porque tenemos un problema o porque bueno, pues hemos visto que realmente hay algo que tenemos que solventar. Puede ser sencillamente un nuevo punto de partida o una nueva ampliación, algo que sea positivo. Lo que intentamos es hacer lo siguiente, paramos un poco, pensamos, analizamos cuáles son estos elementos que estamos comentando y eso nos va a dar el pie para que podamos actuar de la mejor manera y sobre todo lo que intenta DAFO es que lo que hagamos al final, ojo, que puede ser algo positivo o al final pues no podemos obtener pues bueno, todo el beneficio que en un principio habíamos pensado, pero por lo menos actuaremos sobre seguro en cuanto a haberlo antes pues masticado y haberlo dado vueltas y al final pues bueno, nos hemos quedado con esas estrategias. En este caso, cuando ocurren situaciones como la que estamos viviendo, que es la crisis sanitaria, es muy importante, aunque no nos hayamos visto muy afectados, pero yo creo que sí que es muy importante porque esto tiene un poco un efecto tsunami, ¿no? De repente, bueno, viene un poco el tortazo como nos ha ocurrido a muchas actividades que hemos entrado en un parón tremendo, pero luego, bueno, pues a lo mejor vamos saliendo poco a poco. Bueno, yo creo que es muy conveniente parar un poco y analizar que a lo mejor luego pues resulta que no nos ha afectado o que no nos afecta, pero por lo menos plantearlo.
Por un lado, nos tenemos que plantear cuál es la situación de nuestro comercio. Para esto, DAFO pues bueno, nos va a ayudar mucho y nos va a enseñar a cómo podemos incluso sanear. Podemos pensar, pues mira, yo creía que esta parte la tenía un poquito peor, pero ahora cuando he hecho la matriz DAFO resulta que tampoco, bueno, pues tampoco me quedo tan mal, tampoco estoy tan mal. Bueno, es una analítica que yo creo que es necesaria hacerla. Hay muchas veces que incluso, sobre todo en comercios que introducen, imaginaros, pues un comercio que lleva 50 años haciendo lo mismo, la misma actividad, pero que de repente, pues bueno, se mete a hacer una tienda online y empieza a trabajar el tema del comercio online de una manera tremenda. Pues sería conveniente que a lo mejor de forma anual, cada año, en los primeros 5 años, pudieran ver si eso que han hecho ha cumplido los objetivos que tenían, porque en principio suponemos que los tendrían, está cumpliendo el cupo de clientes y está dándole los beneficios que realmente pues, se les estaba pidiendo, ¿no? Pues un poquito es eso, ver en qué situación estamos y nos va a plantear, pues bueno, es como cuando nos hacemos un análisis de sangre, bueno, pues está todo bien, o esto hay que cuidarlo, o el azúcar hay que tener un poquito más de cuidado. Pues esto es exactamente lo mismo. A lo primero, a lo mejor no somos conscientes, pero cuando nosotros, es un poco como las brainstorming, las tormentas de ideas, cuando lo ponemos en un papel y las analizamos, pues ahí empiezan a tomar relieve y empiezan a surgir pues, cosas nuevas. Es importante también pensar, en este caso, bueno, pues con este tsunami que ha venido tan importante, el impacto que vamos a tener que soportar. Quizás esta cuestión la teníamos que haber hecho un poquito antes, unas semanas antes, pero bueno, tampoco es mal momento ahora. Estoy ya funcionando y vamos a ver en mi actividad qué impacto es el que toda esta crisis y bueno, pues toda esta situación, la nueva normalidad en la que vamos a estar metidos, pues vamos a ver hasta qué punto me va a impactar y sobre todo cómo. Por supuesto, hay que tener claros los puntos fuertes porque me van a permitir enfrentarme, en este caso con seguridad, a esa nueva normalidad que viene impuesta por la situación y que forma parte de ese ámbito externo. O sea, yo no lo puedo controlar. Mirad, la matriz DAFO me va a acompañar en este proceso de análisis y me va a ayudar de forma sencilla a ordenar este análisis. Si cuando ordeno todos estos planteamientos a mí me sale bueno, pues una serie de estrategias que las puedo poner en marcha, perfecto. Y además, generalmente suelen ser estrategias muy sencillas y muy ajustadas a lo que es nuestro modelo de negocio, nuestro proyecto. ¿Por qué? Pues porque lo hacemos nosotros y siempre cogemos la información bueno, de ese entorno que es interno y lo conocemos mejor que nadie. Esto ocurre precisamente, como os estaba comentando, porque estamos analizando posibles problemas existentes o problemas con los que nos vamos a encontrar en nuestra empresa, en nuestro proyecto de vida, en nuestro proyecto de futuro y nosotros mejor que nadie conocemos pues, bueno, dónde están sus limitaciones y un poquito pues, con lo que contamos. Bueno, muchas veces también analizando un riesgo, hablamos ahora pues, de ese pivotaje que se produce muchas veces. Me puede aparecer otro que no tenía identificado o también me puede aparecer una oportunidad que no teníamos contemplada. En principio, la matriz DAFO, como os he dicho antes, no significa que tengamos, no es un parche para intentar, sí que es verdad que hay una parte que es una estrategia de supervivencia, que luego vamos a ver, pero son dos coordenadas cruzadas en uno de los apartados, pero en general la matriz DAFO no pretende ser un parche, lo que pretende ser es precisamente lo contrario, ¿no? Una vía en la que podamos crecer y, bueno, de alguna forma nos podamos explayar. Esto también ocurre pues, porque nos hace hablar, un poco antes preguntaba un compañero si pues, cuantos trabajaban en la empresa, nos hace hablar con distintos compañeros de la organización, estar al día, analizamos lo que pasa en otros departamentos. Es muy importante las personas en las que bueno, que estáis asistiendo a este taller y que tenéis socios, empleados, que tenéis partners, colaboradores importantes que casi forman parte de la esencia de vuestra empresa. Es muy importante que si se pudiese hacer esta matriz en conjunto,
pues lo hicieseis, porque así os va a dar, es como si fuera, bueno, pues un análisis poliédrico. No solamente os vais a quedar con vuestro parecer o con vuestro análisis, hombre, si la empresa sois vosotros o en una tienda estáis vosotros solos, lógicamente lo tendréis que hacer pues de forma individual. Pero si tenéis varios trabajadores es muy importante hacerlos partícipe, ¿no? Explicarles un poquito de lo que se trata y lo que queréis, la información que queréis tener de esta estrategia y, como os decía, intentar ver un poco todas las caras. Después de realizar el plan de acción, se tienen que marcar unos objetivos. Claro, lo primero es saber para qué voy a utilizar la matriz DAFO, pero una vez que yo ya la tengo hecha, no la puedo dejar en un cajón. Lo que tengo que hacer es elaborar lo que veremos al final del taller, que se llama, pues eso, un plan. O sea, un plan en el cual nosotros marcamos claramente unos objetivos que además, aparte de conseguir reducir riesgos, potenciar oportunidades, bueno, pues minimizar amenazas, etcétera, nos puede ayudar también a ponerlo en marcha y a materializar, pues bueno, esa idea principal que es la que ha hecho posible que al final, bueno, pues dijera, voy a hacer esta matriz DAFO. Si nosotros lo hacemos y no la utilizamos, pues realmente no sirve para nada. Bueno, sirve para pensar y sirve para intentar un poco darle vueltas, pero luego tiene que llevar, tiene que acompañarse de una acción y además yo os aconsejaría, esto ya es personal, que os pusierais un tiempo para hacer las acciones y que esos objetivos que os habéis marcado entren realmente en esa línea temporal, pues en 6 meses, en un año, yo, bueno, más de un año a lo mejor no pondría. Y además, una vez que hemos marcado los objetivos y hemos materializado esas estrategias, las hacemos y luego también las reanalizamos. ¿Realmente esto me ha servido? Pues sí, pues no. Yo pensaba que iba a llevarme a lograr esta cuota de mercado y luego resulta pues que ha sido una patata, al final no ha servido de nada. Pero bueno, no penséis que ha caído un saco roto porque sí que es verdad que ese avance y ese camino que habéis recorrido hasta llegar al punto en el que desecháis que esa idea que en principio pensabais que era buena no lo es, pues eso también es una prueba-error y realmente es un poquito pues un avance también muy necesario. Nos hará medir los resultados alcanzados, bueno, y a partir de ahí, pues eso, tomar decisiones que pueden ser, vamos por este camino, pueden ser, volvemos al punto de partida, o pueden ser, vamos por este otro, ¿no? Es un poquito también tener ese concepto de mente abierta que hace falta en el tema de los negocios, intentar mantener la esencia, pero sin encasillarnos, ver también qué hay fuera y cómo puedo aprovecharlo. Mirar, en esta diapositiva veis de forma muy esquemática un poquito lo que os estaba comentando antes. Mira, voy a coger el cursor del ratón, me va a ayudar un poquito. Aquí estáis viendo los 4 elementos, los 4 ámbitos que la matriz me dice que tengo que analizar. En el interno tendríamos, como os he comentado antes, nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y en el externo, nuestras amenazas y nuestras oportunidades. Aquí ya vamos a introducir otros 2 elementos que son pues, esos entornos positivos, lógicamente nuestras fortalezas que son internas y las oportunidades que son las externas, y los negativos, claro, debilidades y amenazas. Luego vamos a ir viendo que esto se va a ir mezclando y nos van a dar diferentes estrategias, pues bueno, para poder, en definitiva, intentar que las debilidades pues no lo sean tanto y que de alguna forma las evitemos, las cambiemos y le demos un poquito más de fuerza. Minimizar las amenazas, nunca las vamos a poder de un plumazo hacerlas desaparecer, pero sí que es verdad que con estos análisis nos permiten por lo menos preverlas y minimizarlas, que estas 2 cosas no es poco. Lo mismo ocurre con las fortalezas. Si yo sé lo que hago bien, pues lo tengo que reforzar y lo tengo que transformar en el ADN de mi proyecto, de mi negocio, de mi comercio, y las oportunidades lo mismo. Para saber qué oportunidades tengo, de alguna manera, en un momento dado, tendré que echar un vistazo, ¿no? Bueno, pues un poco es lo que os he comentado, sería un pequeño resumen. La matriz DAFO se va a dividir en estos 4 cuadrantes, que además, si la queréis hacer,
es en los 4 cuadrantes que vais a tener que trabajar. Podéis ponerla tal cual la veis aquí, de forma muy sencilla. 4 apartados y además, si lo podéis hacer los 4 exactamente igual como lo estáis viendo, las debilidades al lado de las amenazas, las fortalezas al lado de las oportunidades, e incluso podéis poneros la chuleta de que esta parte de aquí contiene toda la información interna y esta parte de aquí pertenece al ámbito externo. También, bueno, pues que unas son positivas y otras son negativas. Lo que vamos a ir viendo ahora es cómo puedo ir reflexionando sobre mis debilidades, mis amenazas, mis fortalezas y también mis oportunidades. Os recuerdo que hay veces que el DAFO, si buscáis más información o si alguien, pues bueno, ha hecho algún curso o ha leído sobre el tema, a veces lo vemos también como estrategia FODA. DAFO-FODA es lo mismo, lo único pues que cambia un poquito lo que serían las letras, ¿no? No tiene tampoco mucho más. Mirad, primer paso para hacer un análisis DAFO o FODA. Primero, describimos la situación actual para después, pues que esto nos va a permitir identificar los cambios que han de llevarse a cabo. Yo sí que os aconsejaría, como primer paso, antes de empezar a analizar cuáles son esos 4 ámbitos que hemos visto, yo sí que me centraría un poco en lo que quiero cambiar y lo que quiero analizar. Un diagnóstico estratégico, en una estrategia comercial es fundamental para que, bueno, pues todas esas cositas que al final hacen que nos planteemos me hace falta hacer un análisis, pues bueno, se puedan ver en cierta medida pues tratadas, ¿no? Trabajadas. Hay que hacer primero una idea muy general, pues mira, voy a trazarme un objetivo y luego hay que trazarse también unos objetivos que van a ser secundarios. Lógicamente, los objetivos secundarios van a ser los que más van a pivotar al final de todo este proceso de análisis. El objetivo principal muy rara vez cambia. Tenemos que tener claro cuál es y lo tenemos que fijar de forma clara y sencilla. Si tenemos este primer paso bien hecho, los demás van a ser muchísimo más sencillos. Si nos ponemos más objetivos principales, que de los que en un principio pues, la matriz puede contener, al final pues, van a pesar mucho y tampoco nos van a dejar avanzar. Si tenemos 2 o 3 objetivos y queremos analizarlos, es mejor hacer 2 o 3 matrices DAFO para cada uno de ellos, aunque luego estén en relación, que intentar analizar los 3 en una sola matriz. Vamos a intentar pues ir algo que sea sencillo y que lo podamos ir viendo de una forma pues bastante sencilla. Luego ya se va complicando, por lo tanto, ese arranque vamos a intentar que sea lo más simple posible. Después se va desarrollando todo este análisis y después trazamos esta estrategia. Depende del objetivo final, la matriz cambia lógicamente de manera sustancial, porque no es lo mismo pues una matriz cuando tengo un proyecto que todavía no ha visto la luz o es un proyecto de algo en beta, ¿no? Algo que nunca se ha puesto, nunca ha existido, nunca se ha vendido, algo nuevo. Claro, no es lo mismo que si veo que estoy teniendo unas pérdidas de venta que no me cuesta mucho saber a qué las puedo achacar y quiero ver un poquito pues lo que está pasando, ¿no? Tanto, ya os digo, dentro como fuera de mi empresa. Mirad. En el análisis interno, si buceamos un poquito en esas debilidades y fortalezas, pues lo que nos encontramos es que lo primero que además os aconsejo es que seáis sinceros y si tenéis pues, diferentes compañeros o empleados, pues que también de alguna manera los hagáis partícipes de esto, ¿no? Porque hay un efecto en marketing que es además, bueno, pues da bastante pena, ¿no? Muchas veces tenemos la idea de un negocio y cuando la llevamos a cabo, sobre todo si existe una jerarquía y hay pues, empleados, hay ya un número de empleados importantes, puede parecer el efecto miopía. Y es que el jefe o el gerente
pues no sabe realmente lo que está ocurriendo muchas veces en el ruedo, ¿no? Hay que intentar pues, que todos miremos con lo mismo, ¿no? Con el mismo prisma. Pues es un poquito lo mismo. Si todos somos partícipes de este análisis, luego al final el análisis lo que nos va a dar es una situación lo más real posible. Si yo resulta que tengo 10 empleados o tengo 5 empleados en 2 tiendas distintas y yo estoy más en una, lógicamente lo que pasa en la otra me lo van a tener que contar ellos, porque aunque yo pase o me dé vuelta o quiera, pues bueno, siempre va a haber unas limitaciones de tiempo y espacio lógicas. Por lo tanto, intentaremos siempre aglutinar y hacer esa piña y que podamos hacerla entre todos. Las debilidades para corregirlas y las fortalezas, por supuestísimo, para impulsarlas. Mirad, aquí ya vamos a hablar dentro de las debilidades y las fortalezas, de qué variables puedo estar pensando o qué variables puedo tener en cuenta, porque es muy fácil decir, bueno, fortalezas, debilidades, pero bueno, vamos a ver en comercio y en un proyecto empresarial cuál es la dirección que la teoría nos pauta para que al final realmente esas debilidades y esas fortalezas sean exactamente lo que nosotros buscamos para poder mejorar. Mirad, vamos a ver de forma muy esquemática lo que hace referencia a las diferentes variables que se estudian para poder hacer este análisis interno. Son de forma muy esquemática producción, marketing, organización, recursos humanos o personal y también finanzas. Mirad, si hablamos un poquito de cada una de ellas, la producción sería un poco el apartado en el que analizaríamos la capacidad que tenemos para producir servicios, los costes a los que nos enfrentamos. Si, por ejemplo, pues tengo una panadería y tengo que elaborar el producto partiendo de una materia prima, bueno, pues aunque sepamos cuánto nos cuesta, cuáles son mis partners, mis proveedores, no está de más, en este caso, hacer un poquito pues ese análisis también. La calidad puede ser que a lo mejor por un cambio de proveedores, esa calidad que yo al principio podría pensar que es igual, pues resulta que ahora no lo es y el cliente, bueno, se ha dado cuenta y me lo hace saber, pues dándome pues, una cuota de mercado menor. Y también la innovación, ¿vale? La innovación además es una parte muy importante de la debilidad que podemos analizar en nuestra empresa o en nuestro proyecto, porque ahora mismo la innovación pues casi va de la mano de cualquier proyecto, sea pequeño, sea grande, y aunque nos cueste un poquito, pues tenemos que intentar, aunque las cosas funcionen bien, tenemos que intentar ver, ya no innovar, sino ver si es necesario innovar un poquito más bueno, o si no lo es. Pero claro, si no lo analizamos, nunca lo vamos a saber. Mirar, en marketing vamos a ver las líneas y las gamas de producto. Esto es mi surtido comercial. Yo sí que me plantearía, bueno, qué es lo que vendo, ¿no? Un poquito, qué es lo que vendo y a quién se lo vendo. Esa ecuación tiene que estar perfectamente solucionada, porque si no, pues bueno, yo creo que tenemos muchas papeletas de que si no sabemos mandar un mensaje comercial adecuado, no sabemos a quién se lo podemos dirigir, pues bueno, tenemos muchas papeletas de que fracasemos. Hay que también, en este apartado, valorar cuál es la imagen que se tiene de nuestro establecimiento. No hay siempre, bueno, pues no hay imagen mal o bien, mala o buena, simplemente tenemos que intentar entender que cualquier surtido comercial que esté en un establecimiento comercial, de alguna forma va a lanzar un mensaje. Puede ser pues una tienda de oportunidades que el mensaje sea, si el cliente entra aquí va a encontrar cosas muy baratas y se va a llevar chollos, o puede ser un mensaje, pues por ejemplo, más elitista. Pues esta tienda tiene un surtido comercial que pertenece a una gama media alta y es un poquito pues esa cuota de mercado en la que yo voy a trabajar y en lo que el cliente me va a pedir. Bueno, intentamos ver siempre y analizar qué imagen tenemos. Cuando hablamos de la imagen que se tiene de cara a los clientes, siempre que hacemos estos talleres nos planteamos, cuando los que tenéis tienda física, cuando vayáis otra vez al establecimiento, podéis hacer ya este mini análisis simplemente observando y pensando, planteándoos, bueno,
qué es lo que transmite. Si yo no fuese el gerente o no trabajara en esta tienda, ¿qué es lo que me transmitiría esta tienda a mí? También os comentaba antes, hay que ser sinceros, ¿vale? Bueno, el posicionamiento pues hace referencia a dónde estoy situada en la mente del consumidor. ¿Me conocen? ¿No me conocen? Yo puedo tener un producto maravilloso, pero si a mí no me conoce nadie o resulta que mi tienda no está en un sitio tan comercial como me gustaría, pues tendré que intentar, porque eso sí que va a ser una debilidad, tendré que intentar ver cómo hago para poder llevarle y poder encauzar ese producto a esos clientes que probablemente me están esperando, pero ellos todavía no se han enterado. Esa es mi labor. Entonces, ver un poquito pues cuál es mi posicionamiento y, como os decía, si es una debilidad, esto lo que vamos a intentar es darle la vuelta para que al final pues pueda ser una fortaleza y al final, pues bueno, se pueda poner como un dique, ¿no?, a esa debilidad. Si las debilidades no las trabajamos, al final hacen aguas, al final nos suponen un problema más gordo del que pensamos. Bueno, en marketing también entraría, por supuesto, la publicidad, los precios, las ventas, la distribución que nosotros tenemos, el servicio al cliente importantísimo y las promociones también. Mirar, en este análisis interno, la debilidad se puede leer en muchas direcciones también. Cuando hablamos, por ejemplo, de las promociones, puede ser que yo sea una tienda pues que no haga promociones porque entra dentro de mi filosofía comercial y al cliente, pues bueno, yo le digo cómo quiero que compre mi producto y lo que le estoy ofreciendo de más, ¿no? Hay veces que decimos, pues mira, a mí no me interesa promocionar o no me interesa hacer rebajas o no me interesa porque ya le doy al cliente todo lo que necesita, ya le doy pues calidad, precio, entonces pues no puedo ir a promocionar. El cliente lo va a entender. El problema es si nosotros no tenemos esta debilidad o este análisis interno bien hecho, cuando empiezo a hacer cosas pues que no tienen mucha coherencia. Por ejemplo, muchas veces cuando están bajando las ventas empezamos a hacer promociones y aunque no tenga nada que ver con comercio, hay muchas ocasiones en las que pues andando por la calle, os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender perfectamente. Vemos un bar que hay 3 personas y tienen toda la fachada llena de carteles en los cuales pues, nos dicen que tienen tapas a 0,50, cañas a 0,95 y dices, bueno, pues con estos, si están funcionando con estos precios, ¿cómo no tienen esa cuota de mercado cubierta? Es un poco, pues eso, el dar un poco palos sin saber dónde lo damos. El análisis interno nos va a permitir, oye, pues tenemos una caída de precios o tenemos una caída de clientes. Primero hay que analizar por qué es, porque a lo mejor no es por una cuestión de precios, a lo mejor es por una cuestión de servicio al cliente. Pues imaginaros en ese bar que el tema no son los precios, sino que tienen pues 2 o 3 personas pues que no están haciendo su cometido bien. Bueno, pues aunque tú toques el precio, el problema sigue estando ahí. Un poquito con el análisis interno intentamos pues dilucidar todas estas cosas y sobre todo echar luz, ¿no?, a cada una de esas debilidades y por supuesto de las fortalezas también. Mirar, la organización también, pues bueno, es otro apartado a tener en cuenta. En el análisis de la organización se va a estudiar la estructura del comercio. Es muy útil, es claro, si yo estoy sola, la organización soy yo me lo guiso, yo me lo como, pero cuando tengo pues diferentes establecimientos o en un establecimiento tengo pues ya una jerarquía, hay una persona, hay un gerente, hay unos dependientes, etcétera. Ahí ya hay que ver si está funcionando bien o si hay algún problema. El proceso de dirección, sobre todo cuando, por ejemplo, hay varios socios o hay una dirección dual, hay 2 jefes, la comunicación, aunque existan 2 jefes, la comunicación tiene que ser una vía. No puede ser que una persona dé una directriz por la mañana y otra persona dé otra directriz totalmente diferente por la tarde, porque así volvemos locos a todo el mundo. En este análisis interno, si nosotros hacemos partícipes a nuestros, pues bueno, a nuestros trabajadores, bueno, claro, a veces podemos decir, hombre, pero no nos van a criticar. No se trata de criticar, pero sí de, pues bueno, apostillar o apuntar un poquito, pues bueno, en este caso sería más una crítica constructiva. Decir, pues es que, a ver, hay
que mejorar la comunicación, ¿no? Y, por supuesto, el control. Si la dirección está férrea, el control también pues va a ser óptimo y la gente va a saber lo que quiere que hagas, cómo quiere que lo hagas y por dónde tiene que moverse. Personal, la selección, y aquí entra más en valor sobre todo la formación, por supuesto la motivación y la remuneración. Si nosotros tenemos a un personal bien seleccionado y bueno, le damos una formación adicional, no solamente un curso pues de prevención de riesgos laborales, que en muchos casos es obligado, o un curso, bueno, de ventas más ligero, sino algo más concreto, algo que realmente tenga que ver con nuestra esencia de comercio. Pues marcas con las que podemos trabajar en muchas perfumerías, que bueno, pues marcas muy concretas, van y dan un cursillo, dan una serie de formación muy específica para que al final las personas que tenemos trabajando en el establecimiento o en nuestro proyecto, pues sepan un poquito cuál es la línea que tienen que seguir. La motivación es fundamental, intentar pues que de alguna forma estén cómodos, ¿no?, en el puesto de trabajo. Bueno, flexibilizar en la medida que sea posible para que al final pues bueno, todos podamos estar en un entorno que sea favorable y que nos encontremos a gusto. Está demostrado que bueno, sin caer en acosos y sin caer en el burnout, que está también muy de moda, ¿no? Muchas veces hablamos del empleado o del trabajador que está quemado, sin caer en eso, antes de llegar bueno, pues a esa desgracia hay muchos pasos que pueden darse para motivar a un personal y yo creo que la formación es una parte muy importante y por supuesto pues la remuneración, ¿no? Intentar, pues bueno, a lo mejor tanto mi debilidad como mi fortaleza. Mi fortaleza está en que yo a la gente la trato bien, la formo, le pago lo que le corresponde, está motivada y al final pues está demostrado que eso al final hace que todo vaya mejor. Y puede ser, como os digo, una fortaleza importante. Mirad, volvemos a hablar un poco del dinero, ¿no? Las finanzas, el estudio financiero englobaría un poco la rentabilidad, los recursos. Aquí no solamente estamos hablando de los costos o de la materia prima o de lo que me cuesta o de mi surtido comercial, que eso también es dinero. Aquí estamos hablando de cuál es, por ejemplo, mi nivel de endeudamiento, cuál es la liquidez de la que dispongo en la empresa, cuál es la inversión que tengo que hacer, si el proyecto es nuevo, si quiero ampliar, si quiero, imaginaros que hacemos un análisis interno y en las debilidades pues nos encontramos con que el marketing se nos va, bueno, pues necesita una vuelta. Pues en este caso yo puedo tener muy buenas ideas, pero tengo que pensar en que tengo que tener dinero para poder hacerlas. Innovación y desarrollo, el I+D, nuevos productos, bueno, un poquito cómo estamos en este ámbito. Luego, en recursos humanos se analizaría un poco más en profundidad cómo es la selección de personal, ¿no? Ya no cuando los tienes, sino antes de que los tengas, qué tipo de personal busco, cuál va a ser la formación que se va a necesitar y qué le voy a ofrecer y qué se va a realizar, cuál va a ser la política. No estamos hablando de motivación, estamos hablando de cómo los voy a motivar, cuál va a ser el proceso de rotación, lo voy a hacer por turnos y bueno, un poco ya sería un análisis más interno con las cuentas que nosotros pues tenemos. Mirad, en el análisis externo, lo que serían amenazas y oportunidades, pues bueno, aquí vamos a tratar de identificar cuáles son esas amenazas y esas oportunidades. Aquí también vamos a abarcar una serie de áreas que nos van a ir dando unas pistas de lo que tenemos que tener en cuenta para que al final sean pues lo más reales posibles. Mirad, en este caso, las áreas que vamos a abarcar son mercado, sector, competencia y entorno. En un principio, cuando hablamos de mercado, es echar un vistazo, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver qué oportunidad de mercado tengo, sobre todo si el negocio estamos empezando o es nuevo, o puede ser un negocio muy longevo que han pasado ciertas generaciones una detrás de otra, no han tenido ningún problema, pero hay un momento en el que dicen, bueno, pues tenemos que innovar. Tenemos que innovar, tenemos que intentar abarcar a lo mejor pues, elementos o productos que hasta ahora pues, no hemos tenido necesidad, pero bueno, es una oportunidad, ¿no?, para nosotros y para crecer. Hay que definir en el mercado nuestro target, que se llama, es decir, toda aquella persona que le puede interesar lo que vendemos y cuáles son las características de esa persona.
¿Para qué me va a ayudar esto? Pues para enviarle un mensaje comercial que lo entienda clarísimamente, a la primera. Muchas veces, cuando hablamos de productos y cómo se venden los productos, lógicamente hay productos que son de primerísima necesidad, que esos, pues bueno, en principio todo el mundo necesitamos de ellos y son compras necesarias, ¿no? Y además previstas, las necesitamos y las preveemos. Luego hay otros surtidos comerciales, que la gran mayoría, que hay un poco la necesidad también, pues la tenemos que poner nosotros encima de la mesa y tenemos que intentar convencer al cliente de que nosotros somos pues los que mejor le va a cubrir esa necesidad comercial, ¿no? Pues un poquito, un cliente, ¿por qué se puede interesar por mi producto? Y también ese cliente va a tener, pues, como os decía, unas características. Si lo conocemos, es un poco como hablar el mismo idioma. Si conocemos esos códigos, nos vamos a poder entender con él mejor y vamos a intentar y vamos a mandar el mensaje de una forma mucho más concisa. También los aspectos más generales. Aquí en el mercado, pues bueno, sería echar un poquito un vistazo al tamaño y al segmento del mercado, cuál es la evolución de la demanda. Hay productos que se venden mucho y llega un momento que, bueno, pues empiezan a caer en debacle y dejan de venderse, dejan de interesar, los deseos del consumidor. Si hay en mi surtido comercial algo que sea realmente aspiracional, ¿no? Un poquito, hay productos que no son necesarios, pero tienen casi el mismo tirón, son aspiracionales. La gente los quiere porque les da seguridad y les da pues, un estatus o les da una filosofía a la que quieren pertenecer y no tienen ningún problema en pagar un poquito más y adquirir ese producto aspiracional. Pues bueno, tengo que saber si los tengo, si no los tengo, si los puedo ofrecer. También otros de comportamiento, los tipos de compra, la conducta a la hora de comprar. En este punto de mercado, ahora un poco hablando de la situación general de esta nueva normalidad, yo creo que es fundamental saber y pensar en cómo ha cambiado el consumidor, porque no se trata de poder acceder o no, es una cuestión de mentalidad. Es verdad que, bueno, en principio esto como es algo nuevo no sabemos cómo va a evolucionar. Nadie tiene una bola de cristal, pero sí que un poco a corto plazo bueno, ponernos en antecedentes de cómo está yendo el mercado y un poquito pues esos estudios generales estadísticos que nos van a dar un poco la pauta, por lo menos tenerlos en cuenta y ver hasta qué punto nos pueden influir o no, sería bastante interesante. Bueno, cuando estamos también hablando de ese análisis externo, tenemos que fijarnos en lo que es el sector. Aquí hablaríamos de ese entorno, ¿no? Ya no de mi empresa, de mi filosofía, de mi esencia. Estaríamos hablando de mi entorno, en qué entorno me estoy moviendo, cómo está el sector en el que yo me estoy trabajando. Detectar las tendencias del mercado es fundamental pues, para averiguar posibles oportunidades de éxito que pueden ser desde una moda o hasta un cambio, un viraje en mentalidad. Ahora, por ejemplo, el tema de la ecología, el reciclaje está muy en boga y es pues, bueno, muy importante si nosotros tenemos una empresa que podamos ir un poquito por el camino que nos está marcando esa tendencia, esa moda, pues estaría muy bien. Estudiando las empresas, fabricantes, proveedores, los distribuidores, los clientes, un poco que todos nos dieran la información para saber por dónde nos movemos. Competencia. Siempre hay que estar, aunque las cosas nos vayan bien y seamos los reyes del mambo, siempre hay que estar con un ojillo puesto en la competencia y en un análisis que sea saludable para todos también. Aquí nos va a permitir identificar y evaluar cuál es la competencia actual que tengo y también cuál la puedo tener. Yo puedo pues materializar una idea de negocio que es pionera en una ciudad y lo más seguro es que si funciona, enseguida vamos a ver empresas con productos que se llaman sustitutivos, que probablemente no tendrán la esencia que yo le estoy ofreciendo al cliente, pero jugarán
pues con precio, será lo mismo pero más barato, aunque luego no sea lo mismo, añadirán otro tipo pues, de cosas que al cliente le guste o lo seduzca para quedarse con ese mercado. Entonces, de alguna forma, son esas cosas que tengo que tener en cuenta y ya os digo, siempre hay que estar, aunque nos vayan las cosas perfectamente bien y seamos los únicos, siempre hay que estar ahí con un ojillo en esa competencia. Y luego en el entorno nos vamos a encontrar con lo que se llama, o también os lo nombro un poquito, el análisis PETS, ¿no? Que es un poco los factores que no podemos controlar y que eso sí que tiene que ver con el entorno externo y generalmente estamos refiriéndonos a los factores económicos, a los factores también políticos que pesan mucho y sobre todo cuando la situación está un poquito más controvertida, parece que no, pero también el comercio se puede ver afectado, legales, sociológicos, tecnológicos. Ahí nosotros no podemos controlar las cosas, pero lo que nos quiere decir este análisis externo es que aunque no sean cosas que tengan que ver contigo, te van a afectar. Mirad, aquí vemos resumido lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿vale? Un poco esa sería la matriz que hemos comentado antes, debilidad, fortaleza, vuelvo a insistir, formaría parte del análisis interno, la amenaza y la oportunidad del análisis externo. En este caso, lo que estamos viendo es que en la debilidad, simplemente, qué ventajas tenemos respecto a los competidores y sobre todo qué podríamos mejorar. Nuestras fortalezas van a ser lo que hacemos mejor que los competidores y además en qué diferencia a nuestro negocio del resto, ¿no? ¿Qué es lo que hago bien? Una buena pregunta es, ¿por qué vienen mis clientes a mi tienda? Porque a lo mejor resulta pues que lo que hemos comentado antes, no hago promociones, no ofrezco a lo mejor pues una tarjeta de fidelidad o mis técnicas de fidelidad no son las comunes, pero sin embargo la gente viene a mi negocio y le gusta mi producto, pues probablemente sea por una cuestión de calidad o también por cómo atiendo a la gente. Puedo ser un poquito más caro, pero si la atención al público es una parte indispensable de mis fortalezas, pues bueno, ahí voy a tener al cliente convencido y va a venir sí o sí. Como hemos dicho antes, amenaza y oportunidad tiene que ver con el ámbito externo, está nuestro mercado muy saturado, es difícil desbancar a la competencia, mi producto que de repente es algo novedoso va a poder tener fácilmente algún tipo de amenaza o de empresa que quiera vender un producto sustitutivo que puede hacer que mi mercado se vea herido y al final me haga perder clientes y bueno, las oportunidades lo mismo. ¿Hay algún nicho de mercado que no esté siendo explotado? ¿Puede ser más eficiente? Y bueno, podemos reducir costes, siempre hay que intentar analizarlo. Mirar, por poneros un ejemplo, aquí estamos ahora mismo analizando. No significa que si mi amenaza es, por ejemplo, que yo acabo de implantar un nuevo producto en la ciudad y resulta que intuyo que van a venir pues, esos competidores sustitutivos a intentar quitar parte del mercado, puede ser que ese producto que yo ofrezco puedo tener a mis colaboradores trabajando en exclusiva para mí, por lo tanto va a ser muy difícil que el producto sea sustitutivo y aunque llegue a ser sustitutivo va a ser de una calidad pues inferior o diferente y el cliente, pues bueno, porque el cliente suele ser bastante suelto y siempre va picoteando y siempre vamos probando un poquito, ¿no? Puede probar, pero se va a dar cuenta que no tiene nada que ver. En este caso lo estaríamos analizando como amenaza, pero podría darme cuenta que realmente es una fortaleza. Entonces, la matriz implica precisamente eso. No se tienen que quedar las preguntas y las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades en el cuadrante. En el cuadrante lo que vamos a hacer es posicionarlas para saber a cuál pertenece cada una de ellas. Lo interesante de la matriz DAFO, y de ahí el nombre de matriz, es que luego esto se mezcla y lo que puede ser una amenaza, si yo me doy cuenta y lo analizo y tengo datos, lo que puedo hacer es darme cuenta
que se puede transformar en una fortaleza, ¿de acuerdo? Entonces ahí, pues bueno, es un poquito, primero, por eso os he comentado, importantísimo plantear objetivos muy claros, porque luego a partir de este momento ya vamos a empezar a complicar, y luego tener muy claro cuáles son estos 4 entornos y saber un poquito lo que tengo que colocar en cada uno de ellos. Luego ya lo vamos a mezclar y es donde vamos a tener, pues bueno, esa red de estrategias que me va a dar esta matriz. En cualquier caso, es muy interesante el análisis, y yo creo que es donde más tiempo, si se tuviera que invertir tiempo, yo creo que es en el paso en el que más tiempo merece la pena invertir, porque es el que nos va a dar toda la información que necesitamos para luego poder elaborar esa matriz. Mirar, como esto es algo totalmente novedoso, claro, en principio, yo aquí lo que voy a intentar es un poquito, pues, bueno, pues de alguna manera abriros los ojos, ¿no? A ver, ¿qué puedo plantearme? ¿Qué me puedo preguntar? Vamos a ver qué factores nos pueden ayudar, qué preguntas nos podemos hacer. Cuando estoy hablando de fortalezas, pues bueno, independientemente de los entornos que acabamos de ver, de mercado, de personal, aparte de todo eso, hay preguntas muy sencillas, muy directas, que si las hacéis, si desarrolláis la matriz, como además os vamos a pasar esta información para vosotros, luego, pues bueno, podéis verlas y podéis ir contestando un poquito. Son generales, pero yo creo que os pueden contextualizar bastante bien lo que se pretende con este tipo de herramientas. Lo primero, en una fortaleza, los costes. ¿Puedo tener ventajas en los costes? Si resulta que la competencia está vendiendo un producto que es igual que el mío, pero lo está vendiendo con un margen de beneficios un poquito menor, pues a lo mejor es que yo tengo que pues hacer pedidos pues mucho más grandes. Sí puedo hacerlos, claro. Otra cosa es que pues en el tema de las finanzas esté cojeando un poquito. Pero bueno, a lo mejor puedo hacer un pedido un poquito más grande, me hacen un descuento por volumen y ahí también puedo ajustar. Y ya, pues bueno, ahí estamos mejorando. ¿Tiene mi negocio una buena imagen entre los consumidores? Claro, esto sí que si queréis hacerlo correctamente, bien, es muy, vamos, es bastante, los datos que te dan además son los que son, es bastante buena idea hacer pues, un testeo. Hay empresas que son incluso macroempresas que, bueno, quieren darle un aire diferente o quieren simplemente hacer un estudio y cuando vamos a comprar pues nos preguntan o nos indican, nos ponen una encuesta, nos hacen un pequeño cuestionario en el que señalamos, pues incluso en algunos sitios ya tenemos de forma táctil, pues mira, me ha gustado, no me ha gustado, bueno, las opiniones. Hay que intentar ver si tenemos esa buena imagen. Claro, en el pequeño comercio pues no vas a hacer a lo mejor una encuesta de calidad a grosso modo, pero sí que a lo mejor si tenemos redes sociales o si trabajamos con redes sociales, bueno, pues los comentarios siempre se aconseja que todos los comentarios, sean malos, buenos, regulares, les contestemos, intentemos en la medida de lo posible, porque también hay clientes pues, un poquillo más así, un poquillo más retorcidos, en la medida de lo posible, pues que la sensación que demos es que nosotros tenemos buena voluntad y que queremos hacer las cosas y nuestro trabajo bien. Está demostrado que este tipo de cosas refuerza la imagen comercial de nuestros clientes y además refuerza esa imagen comercial frente a nuestros competidores, ¿no? No es tan malo, a lo mejor en redes sociales o en nuestra página web, tener una mala crítica como que haber contestado a esa mala crítica y haber argumentado y bueno, que de alguna forma se vea esa voluntad de poder darle al cliente pues, el mejor servicio. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿mis productos y mis marcas están bien diferenciados y valorados? Bueno, si es algo que todavía no existe o es algo que vamos a empezar ahora a distribuir, pues hombre, será un poquito más en general. Aquí nos haría falta ya un poco de bagaje. Vamos avanzando y entonces vamos viendo. A veces podemos pensar que tengo un producto muy bueno y el cliente pues no lo quiere, por lo que sea, no le gusta. Y productos que a lo mejor pues no pensamos que iban a funcionar tan bien, tienen una alta rotación y la alta rotación nos está diciendo y nos está marcando que ese producto es un producto que realmente está funcionando y está trabajando muy bien. Mirad, hay otra pregunta que también es muy importante, es el tema de la publicidad.
Puedo mejorar la campaña de publicidad, puedo mejorar redes sociales, puedo interactuar más en caso de que tenga redes sociales con los clientes. Muchas veces nos hacemos unas redes sociales y ya es que no tengo tiempo, es que bueno, puedo mejorar eso, un poco el feedback que pueda tener con mi cliente. Bueno, vamos a ver si es así, pues puede ser puede ser una debilidad y puedo convertirla en una fortaleza. Hay que también, en la siguiente pregunta, ser muy sincero. Cuento con una buena capacidad directiva. Yo puede ser que a lo mejor trabaje muy bien en equipo, pero bueno, pues me falte un poquito de formación o información de cómo se está gestionando un equipo, ¿no? Si estoy con una empresa o en una tienda o tengo trabajadores, es muy buena idea hacerse esta pregunta y ser lo más sincero posible, ¿no? Porque a lo mejor resulta que si somos 2 o 3 socios, hay uno que sí que tiene esa capacidad directiva, otro la tiene organizativa y otro la tiene administrativa. Es saber cuál es el fuerte de cada uno para poder explotarlo y así pues poder convertirlo en una fortaleza. Y luego la flexibilidad organizativa, pues eso que sería un poquito, si yo digo que las cosas se hacen así, realmente luego es sota, caballo y rey, o tengo capacidad para poder flexibilizarlas dependiendo de los diferentes entornos y los diferentes problemas y las cosas que van ocurriendo, ¿no? Pues bueno, un poquito sería ese planteamiento. Mirad, cuando hablamos de las debilidades, cuando preguntamos o nos hacemos un poco esa reflexión interior, ¿cuáles pueden ser nuestros puntos débiles? Pues, por ejemplo, un poquito viene contestando las anteriores. ¿Tengo una buena dirección? Pues no la tienes. O sea, si no hay una dirección estratégica clara, o sea, si no sabemos, es como un barco. Luego el barco puede pivotar, se puede ir hacia otro sitio, pero si yo no sé dónde quiero ir, pues difícilmente pues voy a tener ese camino hecho. Primero tengo que vislumbrar el camino, luego ya pues iré sobre él. En este caso hay que intentar saber pues eso, dónde vamos, hacia dónde vamos. La incapacidad de financiar los cambios necesarios, el no tener una buena financiación, una buena solvencia, también puede ser un punto débil. Y además en este caso, pues bueno, si hay encima un endeudamiento, si tenemos aquí un problema, suelen ser de las debilidades más fuertes y más difíciles de abordar. Aquí, pues bueno, tendríamos que ver, por ejemplo, en este caso que nos ha tocado vivir ahora, pues el tema a lo mejor pues de préstamos, de tal, ver un poquito, ¿no? En lo que, porque aquí sí que son habas contadas, o sea, o se tiene el dinero o no se tiene, ¿no? Entonces, esta debilidad es una debilidad bastante fuerte y bastante, bueno, pues bastante chunga, ¿vale? Si existe, hay que intentar que no se nos haga muy grande porque si no, pues realmente nos vamos a hacer agua por ahí. Falta de alguna habilidad o capacidad clave. Si, por ejemplo, yo tengo una empresa y resulta que, pues no sé, me dedico a una labor artesanal y no la he hecho nunca, pues a ver, es que no es que tenga o no tenga esa habilidad, es que no tengo los conocimientos. Tengo que saber que si yo me pongo a desarrollar una actividad, hay un mínimo que tengo que cumplir, ¿no? Puede ser también un poco sobrevenido. Pues resulta que de repente he montado una empresa, me va bien, empiezo a contratar a gente y volvemos un poco a lo mismo. Vale, la vas a saber llevar a esa gente, la vas a saber acompañar en su labor, le vas a saber decir lo que quieres que haga, cómo lo quieres que haga, pues a lo mejor tengo que hacerme un curso o un reciclaje de pues, habilidades de dirección o de dirección de equipos, o etcétera, ¿no? Es un poquito el ver en lo que estoy fallando para intentar solventarlo. Atraso en investigación y desarrollo. Nos encontramos muchas veces, sobre todo pequeño comercio, que bueno, se resiste porque tiene un nicho de mercado muy cómodo en el que trabaja muy bien y bueno, dice, pues yo no necesito ni redes sociales, ni investigar, ni desarrollar. Bueno, hay veces que esto puede suponer un atraso y realmente puede ser una debilidad que nos esté haciendo perder pues ese mercado tan interesante. Costes unitarios más altos respecto a los competidores directos. Si se supone siempre, si yo mi materia prima o mi costo, mi producto al costo lo estoy consiguiendo más caro que el competidor, se supone que será por algo. Principalmente vamos a pensar que es de mayor calidad.
Pero bueno, a lo mejor resulta que yo traigo la materia prima de un sitio y no me he dado cuenta porque no he analizado ese mercado de que puedo traerlo de otro lado un poquito más cerca y puedo ahorrarme un dinero. Es simplemente sin mermar la confianza, porque por supuesto si yo tengo un distribuidor, un partner que me está ofreciendo una materia prima, un producto vamos, yo tengo fe en él y llevamos trabajando y sé que es bueno, vamos, yo no lo tocaría. Pero a lo mejor, pues bueno, mirando un poquito todo o productos o categorías un poco más de conveniencia que no son, no forman parte del gordo de nuestro surtido comercial, pues que a lo mejor puedo intentar bajar, ajustar, ¿vale? Simplemente no se trata de que lo hagamos, sino de que lo analicemos. Rentabilidad inferior a la media puede ser también una debilidad, y esta debilidad además la podemos encontrar por diversos factores. Puede ser porque estoy en una calle que es menos peatonal, puede ser porque pues, mi campaña de marketing pues, no es tan potente, puede ser porque la gente pues, todavía no me ha acabado de conocer, puede ser también por un problema de calidad, pero bueno, ahí hay que ver en lo que estoy fallando, porque no es lo mismo que falle por la calidad del producto que yo estoy ofreciendo que porque estoy situado pues, en una vía en la que apenas pasa gente. Dependiendo de cuál sea esa debilidad, y si yo la analizo de forma rotunda, sabré cómo le puedo poner frente y sabré cómo la puedo convertir o diluirla o ponerle un poquito el dique o tenerla vigilada para que no se amplíe, para que no se desmande un poco. Exceso de problemas operativos internos, claro, si estamos trabajando con nosotros, pues bueno, aquí vamos a tener a lo mejor problemas en lo que es el funcionamiento interno de nosotros mismos, pues con nuestros colaboradores, etcétera. Pero también esto haría referencia pues a que nosotros tenemos que intentar en la medida de lo posible tener un buen ambiente de trabajo, que nuestros trabajadores estén a gusto, que tengan la libertad para poder darnos en un momento dado una crítica y que tengan la confianza, ¿no? Un poco pues para que todo al final, todo el engranaje al final pueda ir bien. Mirad, os comentaba, las instalaciones obsoletas, imaginaros pues que vamos a poner el mismo ejemplo que antes, yo tengo una panadería, hago muy bien el producto, tengo una buena materia prima, pero la instalación está obsoleta. O sea, tengo que, de alguna forma, invertir en maquinaria que me permita, pues a lo mejor, poder hacer las cosas en menos tiempo, poder hacer más productos, y eso ampliará un poquito ese mercado. Y luego la falta de experiencia y de talento gerencial, que ya habéis visto que sale mucho, sobre todo en lo que son las debilidades internas, ¿no? Puedo ser muy buen trabajador desarrollando una actividad, y cuando me pongo en el mismo ámbito, pero estoy desde el punto de vista gerencial llevando a un equipo de gente y siendo jefe, pues ahí si no tengo experiencia o no tengo ese talento, pues puedo tener un punto débil bastante fuerte. Bueno, vamos a continuar. No sé, porque claro, yo no sé qué tal lo veis, chicos, si os resulta interesante, sí. No sé si queréis, vamos, aquí tenemos un chat, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, ¿vale? Nos lo podéis comentar en cualquier momento por el chat, ¿vale, chicos? Bueno, seguimos, mirad. Vamos a ver también las amenazas. Las amenazas, lo que hemos dicho es que son factores externos, nosotros no las podemos, generalmente ni no generalmente, realmente no las podemos controlar. Aquí pues estamos hablando de crisis sobrevenidas, un poquito como nos ha pasado ahora, y del análisis PETS que os comentaba antes, ¿no? Si os dais cuenta, el análisis PETS también es una herramienta que, aunque es independiente al DAFO, muchas veces cuando estamos analizando las amenazas, nos ayuda a poder visualizarlas correctamente. Aquí estaríamos hablando también un poco un acrónimo formado por factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Nos van a regir mucho si las amenazas son importantes o son más débiles, si son pasajeras, si han venido para quedarse. Entonces, el contar con este análisis PETS y poderlo embutir en el entorno de amenazas, en un análisis DAFO, pues bueno, no es una mala idea, y de hecho se aconseja que lo hagáis.
La amenaza puede ser también la entrada de ese nuevo competidor. Ahora todo el mundo contamos pues con una ventana maravillosa que es Internet, tenemos nuestras ponencias, nuestro trabajo, muchas veces, pues claro, puedes dar ideas, ¿no? Dices, pues mira, voy a hacer esto, hay que intentar ver de forma totalmente saludable y de la mejor manera cómo puedo hacer frente a esa amenaza en caso de que al final pues sea así. Crecimiento lento del mercado, sobre todo si tenemos una situación, yo creo que a lo mejor con esta nueva normalidad que estamos ahora valorando y que estamos viendo un poquito cómo nos va a afectar a todos, yo creo que una de las amenazas que vemos muchos profesionales en nuestras actividades es esto precisamente. ¿Cómo va a ir ese mercado? ¿No? ¿Va a ser lento? ¿La gente se va a animar? ¿Vamos a tener menos posibilidades de acceder porque la gente pues, bueno, va a estar más inaccesible o más reacia a determinadas compras? Vamos a ir viendo cómo se va a ir el tema, pues adaptando y asentando. Cambio en las necesidades y en los gustos de los consumidores. Siempre hay una máxima en marketing, ¿no? Que es un poquito, ahora vendemos los productos de forma diferente a como se vendían hace 10 años. E incluso hay productos nuevos que hace 10 años, pues a lo mejor los compraba muy poquita gente y bueno, por un cambio de mentalidad, al final pues han llegado a muchas más personas. Lo mismo va a pasar en un futuro. Siempre van a existir esos cambios, porque la sociedad avanza, las mentalidades avanzan, los movimientos avanzan y el comercio también va un poco de la mano de estos avances. En este caso, ese cambio y esa amenaza en la necesidad y en el gusto del consumidor puede ser un muy buen punto de inflexión para, si yo tengo productos que se han quedado pues, totalmente fuera de mercado, o bueno, que ahora mismo la gente pues no los quiere, pues si yo, digamos, que me pongo en la antesala de esa amenaza, la voy a poder trabajar mucho más fácilmente. Los cambios adversos en políticas comerciales de otros países, o sea, todo lo que es el entorno exterior nos puede también afectar. Hay veces que vienen y caen como si fuera, pues bueno, como si fuera la manzana, ¿no? ¡Pum! De repente parece que la ley de la gravedad hace de las suyas y nos cae encima y nos deja un poco patidifusos. Quiero decir con esto que hay amenazas que nunca las vamos a poder ver venir. Pero bueno, yo creo que si estamos acostumbrados a hacer ese pequeño análisis y lo hacemos además cada cierto tiempo, pues al final va a ser posible pues el que podamos, en la medida que nosotros podamos, anteponernos, ¿no? Cambios pues, demográficos adversos, lo mismo, es algo que no contamos y que también sería un poco pues, como la manzana, ¿no? Ahí pum, caería con todo su peso y nos tendríamos que ir adaptando. Mirad, vamos a seguir. Vamos a ver cómo se construye esta matriz DAFO. Una vez que sabemos cómo tenemos que ir analizando y sobre todo qué preguntas, qué pistas me pueden ayudar para poder analizar esos 4 entornos, vamos a ver cómo construimos esto, cómo se construye esa matriz DAFO. Tenemos que tener para esto los 4 cuadrantes desarrollados. O sea, tengo que tener claro, hacemos un mini resumen, mi objetivo, y tengo que tener claro también cuál es el cuadrante de oportunidades, cuál es el de amenazas, el de fortalezas y el de debilidades. Los tengo que tener desarrollados. Generalmente, una vez que tengo esto identificado, voy a tener en este momento que plantearme qué oportunidades tenemos, qué amenazas tenemos, qué fortalezas tenemos y qué debilidades tenemos. Antes de empezar a mezclar y antes de empezar a construir esa matriz. Lo ideal, insisto, es que podamos hacer partícipe de este ejercicio a todo el equipo humano que puede estar al frente del comercio o que forma parte del proyecto que nosotros tengamos. Mirad, aquí ya vamos a empezar a cruzar. Hay una estrategia que se denomina estrategia puntos fuertes. Es la estrategia de lo mejor que puedo ofrecer y que tengo en el comercio y en mi proyecto. Sería la formada por fortalezas y oportunidades, la estrategia FO, mis puntos fuertes. Aquí lo que identificamos
es lo que vamos a considerar que no vamos a cambiar. Aparte de la oportunidad, tenemos que darle importancia a mis fortalezas. No solamente no las voy a cambiar, sino que intentaré mejorarlas para que esas fortalezas sean muchísimo mejor y sean muchísimo más rotundas. Dentro de lo que es esta oportunidad, nosotros también podemos intentar haber metido cosas que a lo mejor veíamos una debilidad y que cuando la hemos analizado, pues hemos visto que puede ser, una vez que está solventado el problema que sea, que esa debilidad, bueno, pues la hemos podido aniquilar, pues sí que podemos meterla en fortalezas. Generalmente hay un par de tipos de oportunidades que podemos establecer y que se pueden identificar en esta matriz. Generalmente estábamos hablando de estrategia FO cuando hablamos de oportunidades organizacionales, existen en el interior de la organización. Esto significa que cuando yo he analizado los 4 ámbitos, lo que tengo que intentar trazar es una estrategia pues, que la pueda luego poner en marcha. Y también vamos a entender oportunidades del contexto en el que se encuentra la organización. En este caso, si os dais cuenta, está mezclando, por un lado, las fortalezas, que es algo totalmente interno a nuestro modelo de negocio, y las oportunidades, que es algo totalmente externo y que nosotros además tenemos que de alguna forma ir a mirar o otear para ver si realmente están ahí. Los puntos fuertes serían esta, digamos, mezcla de nuestras fortalezas y las oportunidades que tenemos afuera y que podemos, gracias a nuestras fortalezas, poder desarrollar. Mirad, la estrategia DA serían los riesgos, sería un poco a lo que más miedo le tenemos que tener, bueno, miedo o a lo que le deberíamos de poner un foco un poco más candente, ¿no? Aquí estamos hablando también de un entorno totalmente interno, nuestras debilidades y nuestras amenazas. Cuando hablamos de la estrategia DA estamos hablando básicamente de los riesgos que podemos tener. Cualquier amenaza se supone que consideramos a priori que es un riesgo, pero si nosotros la tenemos prevista o la vemos ver o la analizamos, la vamos a poder neutralizar de una mejor manera. De forma muy resumida, los tipos de riesgo son, pues bueno, un poquito igual que los otros, pero en este caso sería para poder solucionarlos. Riesgos organizacionales, internos de nuestra propia empresa, y riesgos del contexto, el mercado, situación económica, política, social. En este riesgo de contexto también nos puede aportar mucha información ese análisis PET del que antes hemos comentado un poquito. Una vez que construyo una matriz DAFO, lo que tengo que hacer es intentar, después de todo el trabajo de análisis que he hecho y después de enumerar y vaticinar un poco cuál va a ser ese entorno en el que mi empresa se está desarrollando y se va a desarrollar, lo que tengo que hacer es intentar trazar un plan de actuación para poder llevar a cabo esos datos y poder materializar ese análisis DAFO que, bueno, tanto trabajo me ha costado. Realmente no es una hora ni dos, es un trabajo en el cual tenéis que invertir y se relee muchas veces, y sobre todo si hay más personas incluidas en ese equipo de trabajo es más laborioso de hacer. En cualquier caso, si hemos llegado hasta este punto, hemos hecho una parte muy importante. Aquí ya lo que hemos podido hacer es identificar cuál es la situación de nuestro comercio, de nuestro proyecto, y ver un poquito cómo vamos a poder solucionar eso. Generalmente, bueno, aquí un poco lo que os comento, los riesgos y las oportunidades, pues hombre, no se abordan por sí solos. No solamente se trata de analizar, ya lo hemos comentado antes, no se van a eliminar ni discutir ni disminuir, perdón, porque los analicemos. Lo que vamos a tener que hacer es trabajar con ellos, abordarlos y al final, pues bueno, intentar poner en marcha ese plan que nos va a permitir
pues que al final la matriz se materialice y no sea efectiva. Si analizamos, pero luego no materializamos, bueno, pues pierde gran parte de su efectividad. Por otra parte, claro, las oportunidades tampoco se van a materializar solas. Tendremos que ir a buscarlas, tendremos primero que identificarlas con el trabajo que hemos hecho y luego, pues para poder implementarlas en nuestro negocio y que nos den beneficios, pues tendremos que intentar trabajarlas, ¿no? Y de alguna forma, pues bueno, que hacerlas realidad, ¿no? Y ir a por ellas y ver si realmente, a lo mejor pasa muchas veces que a lo mejor vemos 10 oportunidades, claramente además, porque en nuestra cabeza, esto es como todo, en nuestra cabeza sobre todo lo bueno siempre lo vamos a ver mejor. Vamos a ver 10 oportunidades maravillosas, pero luego a lo mejor resulta que nos quedamos con 2 o con 3. Otras veces podemos hacer pleno, otras veces no. Lo normal es que, bueno, de 10, pues por lo menos que 3 las puedas aprovechar y realmente sean reales. Además, deberemos evaluar todos los riesgos, todas las oportunidades, cuáles son los más críticos, cuáles son los más rentables. Hay algunos que van a tener más fuerza que otros. Ya hemos dicho que con el tema financiero es una debilidad financiera de gran endeudamiento, pues es muy difícil que haciendo una matriz veremos claramente el problema, pero es más complicado el que lo podamos abordar. Pero hay otras cosas que sí que se pueden moldear, se pueden neutralizar y sobre todo se pueden cambiar si nos interesa. Lógicamente, esto también, una vez que tengamos la matriz hecha, pues bueno, nos va a requerir tiempo y esfuerzo. Bueno, mirad, una vez que ya tenemos toda esta información, se elabora lo que se denomina plan de tratamiento de riesgos y oportunidades, ¿no? Es un poquito, una vez que ya tenemos todo el trabajo hecho, digamos que la semillita que vamos a plantar para que podamos luego en nuestro comercio, en nuestro negocio se vea favorecido y hayamos utilizado esta herramienta de estrategia es precisamente esto, ¿no? El plan de tratamiento de riesgos y oportunidades. Sería el objetivo primordial después del desarrollo de la matriz DAFO. Es lo que también se llama DAFO cruzado. Nos va a permitir trazar diferentes estrategias. Mirar, cuando hablamos de estrategias FO, aprovechamos las oportunidades apoyándonos en las fortalezas. Aquí lo que hacemos es sumar pues lo mejor de lo mejor. Fortaleza y oportunidad nos va a permitir trabajar una serie de estrategias que se llaman estrategias ofensivas, ¿no? Un poco el intentar tener como un fuerte, ¿no? Esto es lo mejor que tengo y lo mejor que sé hacer e intentar que cada día sea mejor, porque nos va a dar la fuerza para poder pues enfrentarnos al mercado, a nuestros clientes, a la competencia, y va a ser un poco nuestro escudo, ¿no? Desde el cual podamos estar trabajando y desarrollando la actividad. Las estrategias DOT, la incapacidad de aprovechar una oportunidad porque existe una debilidad, suma la debilidad y la oportunidad. Es una estrategia adaptativa. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué cambios hay que hacer? No solamente vamos a pensar, claro, si sabemos lo mejor que hacemos, pues ya sabemos con qué herramientas podemos estar trabajando y además de una forma, vamos, totalmente perfecta, saludable y con una estrategia que sabemos que nos va a funcionar, pero también es verdad que hay otro tipo de estrategia que es la que nos va a dar en este apartado, este cruzado, esta matriz, la DO, que nos va a decir, bueno, vale, pero mira, esto lo haces muy bien, pero te tienes que adaptar en esto otro, porque si no te adaptas en esto otro, la debilidad que tienes ahí, pues bueno, puede hacer que desaproveches otras cosas que pueden ser buenas para tu proyecto, para tu negocio. Las estrategias DA. Aquí hablamos de una existencia de una amenaza que además se le une una debilidad. La debilidad y la amenaza yo creo que es la peor. Aquí nos está pidiendo que establezcamos unas estrategias de supervivencia. La estrategia de supervivencia es un poco el salvavidas, ¿no? Un poquito el decir, esto hay que solucionarlo sí o sí, hay que minimizarlo sí o sí. Si se juntan estas dos estrategias y se hacen fuerte, al final pueden contaminar las demás y podemos hacer aguas por
en este punto por ese entorno, ¿no? Las estrategias FA, la posibilidad de apoyarse en una fortaleza para reducir la posibilidad de una amenaza, sumaría fortalezas y amenaza y serían estrategias defensivas, serían como nuestras defensas, ¿no? Es un poquito como la salud. Si nosotros tenemos unas defensas fuertes, al venir una amenaza va a ser mucho más fácil pues, que pueda combatirlas, ¿no? Y eso pues al final me va a dar también, o se puede convertir también esta estrategia en un punto a favor importante dentro del comercio o del proyecto que esté llevando a cabo. Bueno, mirar, de forma muy esquemática, aquí tenéis un poquito todo esto que os he estado comentando en este último punto, ¿no? El DAFO cruzado, fortalezas, oportunidades, fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades, debilidades, amenazas. Un poquito la chuleta de lo que una vez que cruzamos pues, todos esos datos que he hecho con el análisis y hago la matriz DAFO, lo que consigo es establecer por lo menos una base a la hora de poder hacer esas estrategias, pues que me diga más o menos por dónde me tengo que mover. Sí que puede ocurrir que cuando hagamos la matriz DAFO resulte que tengo muchas fortalezas, muchas oportunidades y que tengo poquitas debilidades y poquitas oportunidades. Bueno, vamos a ir viendo lo que tengo en cada uno de los cuadrantes y puede haber en algunos casos que haya una descompensación, que tenga o que sea capaz, yo creo que más que tener es una capacidad de análisis, ¿no? Que tenga la capacidad de analizar más las fortalezas que a lo mejor las debilidades, ¿no? Vamos a intentar que exista una coherencia y que esté un poquito compensado, porque luego eso, a la hora de trabajar estas estrategias, me va a facilitar muchísimo más el trabajo. Si no, al final me van a salir por ejemplo, muchas estrategias ofensivas y poquitas estrategias de supervivencia. Y lo interesante es poder contar pues, con las necesarias y con un número que vaya acompasado, ¿no? Que vaya, es como una canción, ¿no? Que tenga armonía, que no tenga altos y bajos demasiado obvios. Bueno, mirar. En resumen, y bueno, ahora si no tenéis ninguna pregunta, vamos a ver de forma muy esquemática un análisis DAFO del pequeño comercio, pero un poco en resumen de todo esto que os he estado contando, diríamos, bueno, que el análisis DAFO me va a permitir obtener una foto de lo que sería la situación actual del proyecto personal o del negocio en relación a ese o esos objetivos que hemos establecido, que hemos dicho que es muy importante y muy interesante tener un objetivo principal y varios objetivos secundarios. No pasa nada si tenemos un solo objetivo principal. Eso sí, si tenemos varios objetivos principales o tenemos varias áreas en las que queremos aplicar este análisis DAFO, sería mejor que en cada una de ellas o en cada uno de los objetivos hiciéramos una matriz, porque si no luego al analizar tantos datos se nos van a mezclar y va a ser un poquito más farragoso. Bueno, el análisis interno entablaría fortalezas y debilidades y correspondería a lo mejor que hago y a lo que debo de mejorar. Y el análisis externo haría referencia a las oportunidades y a las amenazas. ¿Qué eventos, qué tendencias, qué puedo aprovechar, qué está a mi favor y qué es externo? O sea, no es algo que yo lo pueda generar, sino que yo lo tengo que analizar y lo tengo que visualizar y ver de qué me puedo aprovechar. Y las amenazas, qué barreras podemos encontrar que nos van a dificultar pues, alcanzar esos objetivos que nos hemos planteado. Bueno, no sé si tiene alguien alguna duda, chicos, por favor, si queréis... ¿Tenéis alguna duda o alguna cosita? Ya os digo que todo esto os lo vamos a pasar tal cual y luego también os voy a pasar un Word muy sencillito en el que también nos viene el resumen de lo que sería el PowerPoint y el caso práctico que si no tenéis ninguna duda o no queréis comentar nada así, pues lo vamos a pasar ahora. ¿Vale? No sé si alguien quiere comentar alguna cosa. Bueno, pues mirar,
Claro, un poco lo que os estoy pidiendo ahora es, si alguien pues quiere contar o compartir pues su proyecto, simplemente en las clases, sobre todo cuando son presenciales, que hay un poquito más de feedback con los alumnos y contáis vuestros proyectos y tal, realmente muchas veces cada alumno es un proyecto diferente y cada proyecto diferente, pues claro, hay que abordarlo con la misma herramienta, pero hay que abordarlo de forma diferente también, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que os había preparado, que vamos a ver ahora, y ya con esto finalizaríamos el taller. A ver, me voy a quitar el chat, que así lo puedo ver bien. Bueno, mirad. Lo que os había preparado es una especie de super DAFO, de gran DAFO, con un caso práctico, bueno, lo he llamado pequeño comercio. En general, como cada uno de vosotros tenéis actividades muy diversas, pues bueno, vamos a intentar visualizar cuál es esa matriz DAFO en el pequeño comercio, pero ya os digo, a nivel un poco más general. Aquí lo que vamos a ver es un análisis general del sector, ¿de acuerdo? Cada actividad que desarrolléis en este sector o cada proyecto que tengáis es diferente. Y bueno, esto tomarlo pues como un ejemplo y un poquito pues como pautas muy generales. Luego cada uno de vosotros, lógicamente, además pues ya sabéis, va a tener pues vuestras fortalezas, vuestras oportunidades, vuestras amenazas en función pues, de esa actividad que desarrolléis. Vamos a ver. Vale, perfecto. Bueno, mirar. Como siempre, vamos a ver en este análisis, en este caso práctico del pequeño comercio, este pequeño comercio cómo puede combatir esa debilidad y cuál es. Y también cuáles son sus fortalezas y cómo les puede sacar el máximo partido. Mirad, si nos preguntamos cuáles son las debilidades del pequeño comercio, un poquito hay que pensar cómo son los negocios de mi sector, ¿no? Un poco, muchas veces vais a encontrar puntos comunes, otras veces pues no, porque ya os comento que es en plan general. Así, a grandes rasgos, podríamos decir que la debilidad del pequeño comercio ahora mismo, la número uno, sería un poco la estrategia empresarial. La estrategia empresarial precisamente porque no existe, ¿no? Porque falta. Yo creo que, pues bueno, con herramientas o incluso con talleres de este tipo podéis empezar un poco a trabajar sobre esa estrategia. La estrategia empresarial es una pregunta muy sencilla. Un poco ya la hemos formulado antes. ¿Qué es lo que vendo? ¿Hacia dónde voy? ¿A quién se lo quiero vender? Y si realmente el cliente se está enterando de que se lo estoy queriendo vender. Luego, pues bueno, al final él decidirá si me lo compra a mí o se lo compra a la competencia, pero tengo que tener perfectamente establecido cuáles van a ser esos pasos. En algunos, en otros no, por supuesto, pero en algunos pequeños comercios sí que es verdad que, bueno, pues cuando hacemos algún estudio o nos cuentan un poquito la situación en la que están, no cuentan con un plan comercial que sea de gestión anual, que se definan acciones, que se definan objetivos, digamos que van un poco sobre la marcha. Esto sería una debilidad y además yo creo que se puede cambiar de manera sustancial simplemente con plantear y con analizar un poquito, pues como con esta herramienta que estamos viendo en este taller, pues cuál es, ¿no? Cuál puede ser esa estrategia y cómo la puedo llevar a cabo. Esta falta de estrategia seguramente deriva pues un poco sobre la desinformación, ¿no? Parece que siempre tiene que estar el tema de la estrategia empresarial presente en macroempresas o grandes empresas o empresas que paguen a externos para que se la desarrollen, y no tiene por qué ser así. Simplemente con rascar un poquito, hacer algún taller, mirar información, nos damos cuenta de que dentro de nuestras posibilidades, en el pequeño comercio también la podemos trabajar. Y además, esto es siempre coger la práctica, ¿no? Si estamos acostumbrados a hacerla y a poder planificarla, si nos acostumbramos, a lo mejor nos cuesta la primera, pero luego nos vamos a habituar a hacerlo y va a ser una herramienta con la que vamos a contar. Mirad, ¿qué podemos hacer un poco pues para que esa debilidad no lo sea tanto? Ante todo, lo importante es ser conscientes de que necesitamos tiempo para plantear objetivos,
para hacer el testeo a nuestros clientes, para hacer el análisis DAFO, necesitamos tiempo y necesitamos reflexionar, materializar esas reflexiones y luego elaborar esas estrategias que hemos visto. Gracias a un planteamiento acertado, bueno, pues estos objetivos que hemos dicho al principio, uno principal, varios secundarios, bueno, van a ir perfectamente definidos, los vamos a marcar y ese camino que nos va a llevar a ellos y a poderlos solucionar y a poderlos ejecutar va a ser un camino muchísimo más sencillo. Al principio siempre es más complicado y luego ya cuando nos metemos en harina es más sencillo. La estrategia no es solamente para las grandes empresas, también lo podemos aplicar en nuestros comercios, en nuestros proyectos que aunque nos parezcan de andar por casa, tienen, vamos, tienen la misma predisposición a mejorar, a poder analizarlos y a que de alguna manera pues, le podamos sacar el máximo partido. Mirad, hemos visto la debilidad 1, ¿no? Un poquito esa estrategia la falta de esa estrategia comercial. Sin caer en generalidades, son datos pues, muy concisos y probablemente existan más debilidades, pero bueno, por hacer un pequeño resumen, muchas veces el pequeño comercio también carece o también va un poquito retrasado en cuanto a los softwares de gestión. Hay una escasa utilización del software de gestión para obtener datos, pues por ejemplo, índices de rotación, que nos da los índices de rotación, sobre todo en un comercio, nos va a dar un dato que es muy importante en marketing y en merchandising, que es el rol de las categorías. Nosotros cuando tenemos un surtido comercial, cada una de nuestras categorías funciona de manera independiente y funciona de forma distinta. Una categoría que tenga un índice de rotación alto, probablemente el rol que tenga en la tienda sea el de categoría de destino y tengo que saber perfectamente cuál es, porque las categorías de destino tienen también que ir ubicadas en un sitio en concreto, no las puedo poner en cualquier sitio. Entonces, la implementación de lo que sería tanto el producto en el lineal comercial como la propia implantación del local, estos softwares de gestión nos facilitan muchísimo el saber por dónde tengo que ir y cómo la tengo que gestionar. Aparte, pues el equipamiento, bueno, aparte de los índices de rotación, márgenes comerciales, comportamiento del cliente, etcétera. Pero sobre todo, la rotación me parece lo más importante. Además, el equipamiento tecnológico en el pequeño comercio, aunque casi todos los comercios disponen de un TPV, una terminal punto de venta, la caja de pago, bien sea modular, bien sea compacto, generalmente a pesar de que el 79,8% de los comercios dispone de ordenador o de algún tipo de software, pues bueno, digamos que no está muy actualizado. ¿Qué podemos hacer? Pues aquí vamos a focalizar y vamos a intentar, ya que estamos hablando de esa estrategia, pues la persona que esté en un comercio y que tenga un TPV, un terminal punto de venta, probablemente pues tenga ese software que le permite gestionar y le permite ver un poquito pues muchas cosas que a lo mejor hasta ahora no está viendo. Yo le invitaría a que si lo tenéis, pues investiguéis un poco las opciones, los comandos, las órdenes que os deja, con lo que os deja trabajar, y si alguna es de este tipo de gestión, pues que de alguna forma lo contéis como si fuera un primer paso, ¿no? Un poco hacia la transformación digital y hacia gestionar un poco a través de esos software que nos permiten saber cómo está funcionando nuestro producto en la tienda. Si, por ejemplo, casi todos de vosotros seguro que tenéis una página Facebook, un sitio web, pero bueno, un buen programa de gestión, en este caso, bueno, pues también nos puede dar toda la información y datos que necesitamos para conocer mejor nuestro negocio y, por lo tanto, pues mejorarlo. Mirad, la debilidad 3 con pequeño comercio, generalmente también hemos visto que tiene mucho que ver con la inversión, la parte financiera, que nosotros vamos a dedicar a marketing, publicidad, comunicación. Esto a veces es un tema un poco controvertido porque, claro, una de dos, o contratamos a una persona, una empresa externa, nos lleva todo, claro, eso es una pasta, o lo hacemos nosotros. Por lo tanto, tiempo, todo el del mundo y más, porque ahora mismo todo el tema de publicidad, comunicación, redes sociales,
pues la verdad es que cuesta un poquito y hay que estar encima y dedicarle mucho tiempo. Muchos comerciantes dedican poco porcentaje de sus ingresos a invertir en estos conceptos. ¿Qué podemos hacer? Claro, la receta es muy fácil. Aquí tiene que ver con las finanzas y el proceso de financiación. Hemos dicho que era el más peculiar y el más particular de todos. Es el que más freno nos va, el que más resistencia nos va a ofrecer si realmente no lo tenemos bien solventado. Invertir en marketing siempre que podamos, incluso invertir en marketing no solamente con dinero, sino con nuestro tiempo, formándonos, haciendo cursos pues, que tengan que ver con posicionamiento web, cómo puedo publicitar un producto. Bueno, un poco, ahora mismo hay un montón de herramientas que también nos pueden permitir y desde ZAC además se hacen muchos cursos que tienen que ver con este tipo de cosas. Yo creo que por ahí también podemos captar y fidelizar a clientes y además si lo hacemos nosotros, el pequeño comercio tiene una cosa que a mí me encanta y es que suele ser muy personal, ¿no? Y nos va a reforzar esa imagen de negocio y nos va a dar un punto, un plus en nuestra personalidad. Si, claro, si somos capaces de hacerlo bien y yo para esto, si no tenéis ni idea, formación, además hay formaciones gratuitas muy interesantes y sobre todo tiempo. ¿De acuerdo? Hay que definir igualmente los objetivos e incluso si esta parte, que yo creo que es un poco la que más a mano tenéis, si la queréis hacer vosotros, incluso podéis empezar haciendo un DAFO de esto, ¿no? Vamos a ver, quiero intentar hacer pues una campaña de publicidad a nivel redes sociales, me la quiero hacer yo tal, ¿por dónde empiezo? Pues mira, puede ser una buena opción trabajar con la herramienta que hemos explicado. Por supuesto, definir objetivos, calcular la inversión necesaria, tanto de dinero como de tiempo. Medios digitales, bueno, sin despreciar otros, comenta aquí como folletos, rotulación, señalización, publicidad en medios tradicionales, pero estos últimos ya implica un presupuesto un poco más gordo y muchas veces, bueno, pues los que hemos hecho publicidad, bueno, cuando haces publicidad siempre piensas que te va a revertir, ¿no? En cosas nuevas, en clientes nuevos, en oportunidades y muchas veces no es así. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta si queréis hacer una campaña de publicidad, las campañas de publicidad las tenéis que considerar una inversión, más que una oportunidad, es una inversión, invertís un dinero y al final pues puede revertir positivamente o no podéis tener ningún impacto, ni muchísimo menos como pensabais. Entonces, bueno, si lo podéis ir haciendo vosotros está bien, siempre midiendo los resultados de cada acción, aunque lo haga yo, ¿eh? Si yo me hago un curso para saber cómo tengo que posicionarme en redes sociales, tiene que haber un antes y un después. Si lo hago es porque quiero mejorar. Si lo hago porque es mi debilidad y lo quiero convertir en mi fortaleza, tengo mucho trabajo por hacer. Aunque no lo convierta en una fortaleza, pero esa debilidad, pues de alguna manera pues la pueda neutralizar un poquito, tiene que haber un antes y un después y tengo que tener la capacidad y tengo que saber cómo mirar esos resultados, ¿vale? ¿Para qué? Pues para seguir invirtiendo en aquello que realmente me está retornando, me está volviendo la inversión, hay un retorno de la inversión y en lo que pues no me retorna nada y digo, bueno, pues esto no lo vuelvo a hacer. Muchas veces es así como lo vemos, lo que funciona y lo que no. Las fortalezas, que también las tiene, por supuesto, y además yo creo que muchas de ellas nos ayudan a diferenciarnos de las, bueno, pues, de las macroeconomías en comercio que a veces, pues bueno, nos dan un poquito de respeto. Hay muchas las fortalezas. Os habría mucho que hablar en fortalezas en el pequeño comercio. Lo que pasa es que a veces pues, no somos conscientes, ¿no? Hay simplemente que plantear cuáles pueden ser y cómo les puedo sacar el partido. La fortaleza número uno, que a lo mejor bueno, puede sonar muy tonta, pero una fortaleza puede ser perfectamente la ubicación que pueda tener el comercio. El pequeño comercio, ya sabéis que bueno, se centraliza más en lo que sería el centro urbano, puede haber un foco de atracción de consumidores, de turismo, etcétera. Aquí, en este caso, sería saber si la ubicación de mi negocio es una fortaleza o a lo mejor me pongo a analizarlo y resulta que es una debilidad. Pero si es una fortaleza, tengo que darle y le tengo que prestar un poquito más de atención.
¿Cómo la podemos aprovechar? No solamente contamos con el flujo de circulación de las personas que están cerquita de la tienda, también de las que se desplazan, pues, trabajando, haciendo turismo. Aquí un poquito, si estamos en un centro urbano singular, pues hombre, trabajar la marca de nuestro comercio, definiendo muy bien esa personalidad y que nuestra propuesta de valor pues tome relieve importante, pues podría ser una forma de acentuar y de darle pues a esa fortaleza la importancia que tiene, ¿no? Sacar partido al tráfico de personas que pasan por nuestro escaparate, potenciando el escaparate. El escaparate es una herramienta de venta potentísima. Y si nosotros tenemos escaparate, aquí sí que ya ampliamos, no solamente si estamos hablando de un entorno histórico o singular, sino en cualquier espacio físico, en cualquier tienda física, si tenemos escaparate, saber que es una herramienta de venta muy fuerte. Cambiarla cada 3 semanas, si podemos, para que el mensaje no quede obsoleto, y contarle a través de nuestro escaparate, nuestra fachada, nuestra imagen corporativa, contarle a nuestros clientes lo que podemos hacer por ellos y lo que pueden encontrar en la tienda, ¿no? Que también ese escaparate y esa fachada me sirvan para transmitir mi filosofía comercial. Mirar, esta fortaleza del pequeño comercio a mí en particular me encanta y me parece que es, yo creo, una de las mejores bazas que tenemos los pequeños, ¿no? A la hora de diferenciarnos, es la atención al cliente. Realmente, cuando nosotros atendemos bien a un cliente, lo fidelizamos de la mejor manera que podemos y es con ese trato, ¿no? Un poco siempre el pequeño comercio, yo pienso que en la mayoría de las veces sabe perfectamente cómo tratar al cliente, se adapta a sus gustos, le busca lo que haga falta. Por ejemplo, en lo que sería el sector textil, muchas veces las ventas se hacen en el probador de la tienda, con el espejo, con la dependienta o con la persona que está trabajando en esa tienda, a base de tiempo, a base de mimo y a base de fomentar la confianza, para que cuando el cliente se vaya por la puerta tenga la sensación de que es el mejor cliente del mundo y que nosotros así lo tratamos. Yo creo que esto sí que es muy importante y sí que creo que es una fortaleza bastante común y bastante fuerte a lo que es el pequeño comercio. ¿Cómo la podemos aprovechar? Aquí sí que hay que intentar ver y conocer todo lo que podamos a nuestro cliente, desde un punto de vista siempre, o desde el punto de vista siempre del marketing, siempre analizando y siempre intentando que ese análisis al final me dé como resultado unas estrategias que son las que luego pondré en marcha. Muchas de estas cosas es prueba-error. Voy a hacer una campaña voy a hacer un sorteo, bueno, eso luego nos va a permitir saber hasta qué punto pues, nos viene devuelto nuestro esfuerzo. Por supuesto, analizar sitio web, redes sociales, un poco también que vayan de la mano. Sí se puede. Yo lo veo una herramienta bastante potente, las encuestas de satisfacción. Es algo que parece que está un poquito denostado, pero realmente es muy importante saber de primera mano de nuestros clientes cómo se siente y sobre todo en qué podemos mejorar. Si vamos a cualquier hotel de cualquier ciudad del mundo, en el 99% de ellos, yo creo, o el 95% de ellos, se ha ampliado mucho, nos da una hojita que nosotros podemos rellenar, o hay un buzón de sugerencias, o hay alguna vía de comunicación que permita a la persona que está en la gerencia de ese negocio saber qué es lo que el cliente se esperaba, qué es lo que más le ha gustado y qué es lo que no le ha gustado y tenemos que mejorar también. La fortaleza número 3 sería el conocimiento. Y aquí en el conocimiento estamos hablando del conocimiento que tenemos a nivel interno. El pequeño comercio, sí que es verdad que hemos visto que tiene algunas debilidades, pero yo creo que esto es algo bastante interesante. Tiene muchísima opción de acceso de manera gratuita, poder tener información estratégica pues, para poder diseñar esta política comercial. Por ejemplo, el taller que estáis haciendo ahora con Zaragoza Activa, pero también podemos encontrar en Internet muchísima información, pues algún curso un poco más, sobre todo en nuevas actividades o
o nuevos emprendedores, algo un poquito más potente, de más horas, que de alguna manera nos dé los conocimientos necesarios para poder hacer las cosas mejor, ¿no? A través de organismos, en la red, que es internet, a través de blog, a través de hay muchas vías que de manera gratuita, como os digo, si nos organizamos bien esa información, podemos acceder a ella y le podemos sacar el mayor partido. Por eso yo desde aquí os invito a que lo hagáis y a que os apuntéis a todas las, a todo lo que veáis interesante y que penséis que os puede ayudar a crecer, pues que lo hagáis y que lo aprovechéis. En cualquier caso, primero, pues bueno, definir un poquito cuál es esa organización que más nos va a beneficiar. No nos vamos a apuntar a 800.000 cursos o 800.000 microseminarios. Vamos a elegir y vamos a ir sacándole a cada uno el jugo y el partido al máximo. Y luego, pues bueno, intentando también pues, organizarlo en base a nuestra actividad. Y ya, bueno, por ir terminando, la fortaleza número 4 haría referencia a la experiencia, ¿no? El pequeño comercio en muchos casos son comercios, pues bueno, que son empresarios que tienen una larga trayectoria o son generaciones que van cogiendo pues, modelos de negocio e incluso les dan una vuelta y también son modelos de negocio con mucho éxito y hay que aprovecharla. Si tenemos experiencia, muy bien, perfecto. Aprovecharla sin dormirnos en los laureles. No hay que descuidar la formación continua, ni hay que descuidar los nuevos avances, ni hay que descuidar cómo avanza todo, ¿no? Sino siempre intentando estar siempre un poquito alerta. Yo creo que en este caso, por ejemplo, una matriz DAFO anual, pues mira, todas estas cosas que van cambiando nos van a permitir detectarlas antes de que sea tarde y si hay alguna oportunidad la podemos aprovechar. Pues si no tenemos tanta experiencia o venimos de otro sector, pues bueno, hay que aprender. Formación, marketing en el punto de venta, merchandising, atención al cliente, técnicas de negociación, atención al público. Cada uno de nosotros sabemos, yo creo, cuáles son nuestros puntos débiles y pienso que es muy interesante intentar pues compensar esa falta de información o de experiencia que podamos tener pues a través de la formación, de la información y de todo lo que tenemos a nuestro alcance, aprovechando lo que hemos aprendido en otros trabajos, que en todos los trabajos y también en nuestro comportamiento como cliente, pues podemos verlo, ¿no? Y luego ya, pues por terminar, me gustaría pues un poco que hicierais esa reflexión, ¿no? Si os sentís un poco identificados en el pequeño comercio con estas debilidades y estas fortalezas, aprovechando todo lo que sea bueno para nuestro proyecto, analizando debilidades, fortalezas, y yo os invito a que empecéis, si no es hoy, pues en esta semana, empecéis a trabajar en ese plan DAFO y que de alguna manera pues, que los objetivos que ahora mismo pues, tenéis un poco en el tintero los podáis materializar y podáis realizar esa estrategia. Bueno chicos, pues mirar, yo por mi parte, en cuanto a la teoría y a lo que os quería explicar, yo he terminado.